caso, ya era muy raro que no hubiera ninguna pregunta. Cuando presenté fui clara que estamos frente a una situación extraordinaria, que el gobierno monitorea día a día, y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a monitorear todos los meses para ver en qué momento nos parece que es apropiado trasladar el aumento del precio del crudo a las tarifas. Aquí, como recalcaba al inicio de la presentación, lo que tenemos es un precio del petróleo que ha aumentado significativamente a nivel internacional. Veíamos que aumentó más de un 30% de diciembre a marzo, y el gobierno se hace cargo en este momento del desfasaje que hay entre ese crudo que ha importado el gobierno, ANCAP, y el precio al que se está vendiendo. Hemos tenido diferencias en enero a marzo. Decía que en el mes de abril el no subir los precios de los combustibles tiene un costo de 30 millones de dólares, y esta situación la vamos a ir monitoreando hasta que se traslade este aumento del crudo. En realidad, el aumento del crudo de ese momento se trasladará a las tarifas, porque es bueno tener presente que lo que no vamos a hacer es trasladar los ingresos que no percibió el sector público, en particular ANCAP, de enero a el mes de abril. Lo que ya pasó, eso se hace cargo el gobierno, no se va a trasladar cuando se modifiquen las tarifas públicas. Tenemos otra pregunta también que dice lo siguiente: ¿qué decisiones tiene previstas ANCAP para el negocio del Portland? En principio, ANCAP, como ustedes saben, está planteando estudios internos sobre esta problemática y ha trabajado bastante, incluso en diálogo con el sindicato, para buscar alternativas al respecto. Es un tema que está en la agenda del directorio con varias opciones previstas. No me gustaría en este momento adelantar cuál es la posición que se va a explorar. Se han manejado públicamente. Por ahora lo dejaría por ahí. A continuación hay otra pregunta que dice si hay alguna definición para los biocombustibles. Tenemos una ley vigente, ¿verdad? La ley establece una mezcla del 5% de la gasolina con etanol y del 5% del biodiesel, del gasoil con biodiesel, de fabricación nacional con materia prima nacional en ambos casos. Esas decisiones, que llevan más de 10 años ya, están mandatadas legalmente y generan una línea de producción de etanol en Bella Unión, otra en Paysandú y otra en Montevideo. La de Montevideo es para el biodiesel, las otras dos son para etanol. Como ustedes saben, le genera sobrecostos al combustible nacional del orden de $1,08, $1,07 por litro. Esos sobrecostos hay que evaluar bien si valen la pena mantenerlos con los beneficios que tiene mezclar biocombustibles o conviene disminuirlos y cambiar las exigencias legales. La recomendación del Poder Ejecutivo de la Asamblea General fue estudiar la eliminación de la obligatoriedad de la mezcla del biodiesel, que va en un contexto de otras medidas que tienen que ver también con el impacto ambiental y las emisiones, y requieren un proyecto de ley que está en elaboración del Poder Ejecutivo y que va a ir al Poder Legislativo en poco tiempo. Creo que hay otra para usted, ministro, también, que dice si está definido que continuará tal como está el subsidio al GLP o tendrá cambios. Por este año el subsidio al GLP continuará. Perfecto. La siguiente dice: ¿cuál va a ser el impacto sobre los estados financieros de ANCAP de la decisión de mantener sin cambios el precio de los combustibles? Como comenté en la presentación, el déficit de ANCAP y por lo tanto del sector público global en el mes de abril es de 30 millones de dólares. A esto tiene que sumarse también la pérdida de recaudación por no haber ajustado las tarifas de acuerdo a la evolución del precio del crudo en los meses de enero a marzo. Ese monto ronda para los 3 meses acumulados también en los 30 millones de dólares. Estas decisiones
el gobierno ha tomado estas decisiones que anunciamos en el día de hoy, de no aumentar las tarifas públicas, analizando los balances de ANCAP, analizando los programas financieros de ANCAP y transmitiéndole a ANCAP el absoluto respaldo del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo respalda a ANCAP de manera que las finanzas de la empresa se mantengan sólidas. En eso hay un diálogo con ANCAP, en donde se está trabajando con distintos elementos para aterrizar, implementar este apoyo de parte del Poder Ejecutivo. Ejemplo de ello, alguna transferencia que se haya solicitado en el año pasado, en particular de Duxa ANCAP, que luego le transfirió a rentas generales al Poder Ejecutivo, en este año no lo vamos a realizar. Pero eso es un ejemplo de algunas de las medidas con las que estamos analizando conjuntamente con ANCAP. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasará en el futuro con los otros componentes del precio de los combustibles inflamables? Y creo que hay otra pregunta que dice que consulta sobre la rentabilidad de los estacioneros y el subsidio al transporte, o lo pone como ejemplo, ¿no? Como ustedes saben, la composición final de ese PPI al público, digamos, incluye el precio de un combustible importado en planta de la tablada, más todos los componentes que hacen al costo para llegar al precio final. Es decir, incluyen en el caso, por ejemplo, del gasoil, 3,48 pesos vinculados al subsidio del transporte colectivo, incluyen del orden de 6 pesos vinculados al margen de la cadena de distribución, es decir, estacioneros y distribución, incluyen además tasas y demás, y el IVA, por supuesto. Todos esos costos forman parte de lo que al final termina siendo el precio final y nosotros los incorporamos en ese PPI más X para que se vea en forma gráfica el total, pero se va a trabajar sobre las dos cosas, es decir, sobre lo que pasa de la refinería para adentro y de lo que pasa en toda la cadena de distribución. Algunas de estas cosas requieren eventualmente cambios a nivel regulatorio, como puede ser que sucede con el subsidio del boleto. Entendemos de que el subsidio en el transporte colectivo es fundamental para su funcionamiento. Lo que en todo caso se va a revisar y implica una discusión dentro del marco legal es cómo financiarlo de manera diferente para que impacte menos en el gasoil directamente. Y eso está en la hoja de ruta. Lo mismo sucede con el margen de los estacioneros y de los sellos de distribución. Todo eso está en la hoja de ruta y tiene que ver con la regulación que va a entrar a funcionar el año que viene a partir de USEA. O sea que durante este año lo que podemos esperar de esos costos es que permanezcan estables. Muy bien. A partir de ahora, los ministros van a contestar 2 preguntas más. Y la siguiente dice, ¿cuánto tendrían que aumentar los combustibles si no se tomara esta decisión? En el mes de abril, los combustibles tendrían que aumentar en el entorno del 18% si se incorporara el aumento del precio del crudo. Esto es lo que en el día de hoy estamos anunciando que no vamos a hacer. También tenía que haber aumentado en los meses anteriores y no lo estamos trasladando a las tarifas públicas. Pero si hoy se aumentara, si se llevara adelante el esquema que comentó el ministro Paganini, en donde básicamente estamos reflejando en el precio de paridad de importación lo que es el precio del crudo, tendríamos que estar aumentando los combustibles en ese porcentaje. Si me permite complementar, efectivamente hay un rezago en las tarifas que tienen los combustibles en Uruguay, como bien explicó mi colega la ministra de Economía, vinculado al aumento del crudo, que es indisimulable, digamos, y que forma parte de cualquier esquema de tarificación que hagamos si queremos estabilizar las finanzas del ente. Por eso el gobierno está tomando esta decisión tan extraordinaria que plantea la ministra, que es no trasladar esto y absorberlo desde el punto de vista fiscal,
y también lo que ha pasado en los meses anteriores. Entonces es una situación extraordinaria que amerita una decisión extraordinaria y que claramente es por esta situación especial y luego va a empezar a funcionar el sistema, ¿verdad? Y vamos con la última pregunta, si les parece. Con esta decisión, que es doble además, con esta decisión, ¿el precio de naftas y gasoil queda por debajo del precio de paridad de importación o igual o por encima? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuándo será el primer ajuste con el nuevo método? Son las dos preguntas. Cualquiera de los dos puede contestar. Tengo el cuadrito, así que voy a contestar yo, me cede el ministro de Industria para que conteste. La gasolina en este momento está en 58.4 pesos el litro y el precio de paridad de importación es de 65.2 pesos el litro. En el caso del gasoil, el precio se ha mantenido en los 40.4 pesos el litro y el precio de paridad de importación que calcula la URSEA es de 44,9 pesos el litro. Si lleváramos estos precios actuales a los precios de paridad de importación, estamos teniendo un aumento de 11-12%, de 11% en el caso de gasoil, de 12% en el caso de la gasolina. Si sumamos los sobrecostos de la empresa, que es este factor que el ministro Paganini presentaba como el factor X, que comprende todos los sobrecostos y que se han calculado en 3 pesos por litro, eso nos llevaría a el aumento del 18% que mencioné anteriormente. Para ser más específica, un aumento del 17% en la gasolina super y un aumento del 19% en el gasoil. Con respecto a la pregunta de cuándo vamos a trasladar el precio del crudo, porque acá me parece que lo más importante es que se entienda que se separe el aumento del precio del crudo del esquema que presentó el ministro Paganini. Acá lo que estamos atrasando es reflejar el aumento del crudo. En algún momento el aumento del crudo se va a reflejar en las mayores tarifas, pero no porque hay un cambio de metodología, sino porque el crudo aumentó a nivel internacional. Ese es el punto que me parece importante, en primer lugar, dejar claro. Y en segundo lugar, que la oportunidad en que se refleje ese aumento se va a estar analizando mensualmente y, como dije al inicio, no es algo que estamos compartiendo en este momento. La situación es extraordinaria. Es la intención del Poder Ejecutivo de apoyar al sector productivo todo y a la ciudadanía en general, y por lo tanto vamos monitoreando esta situación. Y el tercer elemento que me parece bien importante que quede claro es que lo que de alguna manera se perdió, es decir, los ingresos que el sector público no tuvo en los meses de enero a el mes de abril, que está ocurriendo en este momento, esa pérdida de ingresos no se va a trasladar a las tarifas públicas, no se va a trasladar a la ciudadanía. Ese es el costo que el Poder Ejecutivo hoy resuelve asumir. A pesar de que aumentó el precio del crudo, el Poder Ejecutivo resuelve hacerse cargo, que el sector público se haga cargo de esos mayores costos. Me parece importante aclarar este tercer punto porque, más allá de que no tengamos hoy la certeza, la respuesta de cuándo vamos a reflejar el verdadero precio del crudo, lo que la ciudadanía tiene que estar tranquilo, que lo que se perdió en estos meses no se lo vamos a reflejar en las tarifas para adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las autoridades, a los periodistas que han seguido la transmisión y bueno, hasta pronto. Ahora sí, gracias y buenas tardes. Muchas gracias.